Capítulo 6. En lo profundo de la parte trasera de una tienda específicamente diseñada para usuarios de magia, Rani estaba en medio de la lectura, y lamentablemente, estaba con el ceño fruncido en la cara. De vuelta en Lance Bedouin, la estimada Academia de Raya Lucaria estudió la piedra de brillo con gran detalle y lo ha hecho durante un largo periodo de tiempo. En aras de la redundancia, el estudio de la piedra de brillo fue, en última instancia, el estudio de las estrellas, destinado a expandir los sentidos y la comprensión del cosmos, así como su lugar en él. Esto se hizo aprovechando el poder primordial contenido dentro de la piedra de brillo, que a su vez había venido del más allá del cielo hace mucho tiempo. Como resultado, los hechiceros de su tierra natal habían adquirido una comprensión considerable de lo que había mentido más allá de su mundo único, al menos más que la mayoría de los demás. Las habilidades mágicas que habían adquirido como resultado de sus estudios fueron más un subproducto que cualquier otra cosa. Todavía quedaba mucho para que los estudiantes y maestros de la academia aprendieran, su conocimiento de lo que estaba más allá de las tierras intermedias y el mundo aún era muy incompleto. Sin embargo, a ese respecto, Rani y su madre, Renala de la luna llena, estaban considerablemente más allá del resto de aquellos que podrían llamarse sus compañeros en virtud de su propio talento natural y su contacto directo con la luna oscura misma. Rani misma más que su madre, aunque la conocida como Seyen fue ciertamente comparable a las dos en términos de conocimiento gracias a sus incansables esfuerzos. En cualquier caso, Rani podría decir sin ningún indicio de arrogancia que ella y sus compañeros hechiceros eran bastante especiales a este respecto, poseyendo una cierta comprensión del cosmos que otros en todo el Lance Bedouin carecían, pero eso fue en última instancia solo por su acceso y posterior conexión con la piedra de brillo. En comparación, el estudio de las estrellas en este mundo, astrología, fue bastante deficiente ya que estaba aprendiendo rápidamente gracias a la casi docena de tomos que ha hojeado hasta ahora. De acuerdo, no era como si dicho descremado hubiera pasado por la totalidad de los tomos, pero hasta ahora, el conocimiento que había obtenido de su lectura hasta ahora dejó en claro que, en su mayor parte, todo lo relacionado con la astrología en este mundo todavía estaba en la etapa teórica. Los tomos contenían principalmente detalles similares, hablando de lo que significaba la astrología, lo que implicaba incluso intentar estudiar las estrellas, y lo que podía con suerte obtenerse como resultado de dichas observaciones en lugar de la confirmación de los resultados de los estudios realizados hasta ahora. En pocas palabras, había muy poco que sirviera a sus necesidades en este momento. Lo único que le impidió sentir que esto era una pérdida completa fue el simple hecho de que seguramente debe haber otros tomos que puedan poseer información más avanzada sobre el estudio de las estrellas en este mundo, porque no había forma de que la lista de tomos, libros y más en esta tienda fuera realmente global. Aún así, fue bastante desalentador y debe haber aparecido en su rostro, porque el sabio cercano miró hacia ella y frunció el ceño de inmediato. ¿Nada? La joven preguntó suavemente. Me temo que no, respondió Rani cuando finalmente cerró el tomo y lo colocó de nuevo de donde lo había obtenido. Debo decir que hasta ahora mis expectativas aún no se han cumplido. Eso atrajo una mueca comprensiva de Sage, que ahora deja de navegar para enfrentarla por completo. Lamento escuchar eso. Por lo que vale, existe la posibilidad de que otros lugares tengan algo más de su agrado, aunque dado lo que sea que esté buscando exactamente, todavía es poco probable que encuentre el conocimiento que busco. Soy muy consciente. Rani asintió en reconocimiento de las palabras de la mujer mucho más joven, admitiendo esta verdad sin problemas. Decepcionante, sin duda, pero no debes molestarte por mis sentimientos al respecto, las cosas no siempre irán como uno desea. Es un hecho absoluto de la vida. Aún así, es algo con lo que definitivamente puedo relacionarme, por lo que no puedo evitar lastimarme en tu nombre. Sage dejó escapar un suspiro y cruzó los brazos bajo su considerable busto. Si no te importa que te pregunte, Rani, ¿qué es exactamente lo que te atraen tanto las estrellas? ¿Para qué te servirían? Las estrellas mismas pueden contar una historia mucho más grandiosa que cualquier otra cosa en este mundo, y conectándose con ellas, podría expandir mis sentidos hasta un punto que me permitiera observar eventos mucho más allá de mi entorno físico inmediato sin problemas. Supongo que puedes considerarlo una forma de adivinación, solo considerablemente más poderosa de lo que puede ser el estándar en estas tierras. Rani explicó esto sin problemas. No era como si decir algo de esto regalara algo de lo que no quisiera hablar. Interesante. Los ojos de Sage estaban llenos de emoción. ¿Esto se relaciona con este proyecto especial tuyo? En parte, sí. Rani se permitió una sonrisa fantasma.
aunque no diré nada más sobre ese asunto en particular. Por supuesto, por supuesto. Aún así, lo que estás sugiriendo es posible, para que hables de esas cosas tan casualmente, dioses, solo puedo imaginar cómo debe haber sido el estudio de la magia en tu tierra natal. La actitud de Sage ahora era casi infantil en su nivel de entusiasmo, una lujuria por el conocimiento más evidente que nunca. Era algo que Rani podía apreciar, ya que tal cosa era prácticamente un requisito previo para cualquiera que quisiera estudiar las formas de la magia. Muy. Pero si no te importa, dime, basándose en tus propias impresiones de astrología, ¿qué piensas de las lunas de arriba? Rani ahora preguntó, cambiando de pista fácilmente. En su mundo natal, solo había una luna física, con la luna vista sobre el altar de la luz de la luna, siendo simplemente una imagen ilusoria que proyectaba, pero la visión más pequeña del esplendor de la luna oscura. En realidad no existía como un objeto físico. Sin embargo, en este mundo, dos lunas existían físicamente y parecían seguir el mismo ciclo alrededor del planeta que la luna en su mundo. Que dos cuerpos celestes podrían existir relativamente uno al lado del otro sin problemas le aturdió la mente, para ser sincero. Que ambos claramente tuvieran una buena cantidad de diferencias, también debería significar que qué conocimiento se podría obtener del estudio de ambos, debería producir algunos resultados muy interesantes, especialmente porque incluso con sus sentidos opacos, podía decir que la luna verde era algo de una naturaleza diferente de la otra luna, que funcionaba como un cuerpo celestial normal. Sage tarareó y se tomó un momento para recoger sus pensamientos. Rani esperó pacientemente, aunque quizás también un poco ansioso. Después de un tiempo, la joven habló. En primer lugar, y simplemente por el simple hecho de sacar esto del camino, la más aparente de las dos lunas es solo que, una luna, un cuerpo celestial que rodea nuestro planeta y nos da cierta medida de luz durante la noche. Definitivamente es una vista hermosa para la vista, pero, y tal vez esto es solo mi falta de conocimiento astrológico que le muestra, que hay muy poco al respecto para inspirar cualquier pensamiento particular en mi mente al respecto. Sage parecía sin complejos mientras hablaba, siendo el tipo que decía lo que pensaba sin problemas cuando la presionaban. Pero luego, su expresión cambió una fracción de segundo más tarde antes de continuar. Ya no parecía implacable en términos de su discurso, sino más bien, insegura. Inquisitivo, incluso. La segunda luna, sin embargo, esa sería una historia diferente. Ella hizo un movimiento sin rumbo, el gesto fue una muestra subconsciente de florecimiento en lugar de significar realmente algo. Hay una especie de historia de una vieja esposa al respecto. Si bien no puedo recordar todos los detalles, se ha dicho que su tinte verde se debe a que es el mundo natal de los duendes de todas las cosas. Ahora eso hizo que Rani inclinara su cabeza con genuino interés. Oh, goblins, ¿dices? Una cosa bastante inesperada, ¿no? Sabio ligeramente rizado, claramente encontrando algo tan absurdo. Pero incluso entonces, la leve risa no llegó a sus ojos. Si bien no puedo decir con certeza si hay algo que confirmar o negar tal historia, esa otra luna es uno misterioso. Dependiendo de a quién le pregunte, se dice que sirve como el hogar no para los duendes, sino algo completamente diferente, una entidad singular que vigila nuestro mundo. Quizás sean los dioses, o algo completamente diferente. Nadie puede decirlo con certeza, como siempre. Otros creen que posee un secreto grande y terrible que también es responsable del desarrollo de la civilización en este mundo y luego están aquellos, aunque mucho menos en número, quienes creen que es el origen de toda magia. Fascinante, dijo la princesa lunar, cruzando un par de brazos sobre su cintura, mientras una mano ahuecaba delicadamente su barbilla mientras pensaba y la mano final descansaba sobre su pecho. Sin embargo, miró a Sage de la misma manera que una hermana mayor que se reía podría mirar a un hermano menor tratando de pasar uno más allá de ellos. Todavía no he escuchado tus pensamientos personales sobre esta segunda luna. Sabio suspiró. Para ser sincero, no sé qué pensar de eso. Con todas las historias y teorías directas flotando por ahí, es difícil incluso para mí formar una opinión particular al respecto. Y no es como si, no fuera como si la astrología hubiera sido mi mayor interés antes de discutir todo esto contigo. Ahora parecía un poco tímida cuando dijo eso, pero luego siguió adelante, su expresión ahora neutral nuevamente. Dicho eso, creo que hay algo especial al respecto.
No digo que sea el hogar de duendes o alguna otra entidad, pero, sin duda en mi mente ahora, posee algún poder especial. Tal vez, si la astrología alguna vez se vuelve lo suficientemente avanzada, las personas pueden alcanzarla y aprovecharla, pero a partir de ahora, se siente como un pez largo. Rani tarareó, reflexionando sobre las palabras de Sage. Como se esperaba, no se pensó mucho en el cosmos más allá de este mundo. Decepcionante en algunos aspectos, pero para ser justos con este mundo, hasta ahora nada ha indicado la existencia de material similar a la piedra de brillo, mucho menos la presencia de entidades similares a la gran luna oscura, aunque quizás estos dioses que Sage acababa de mencionar puedan tener cierta apariencia con los grandes seres de Landsveduen. Otra cosa que vale la pena investigar, pensó Rani. Por desgracia, este mundo era indudablemente vasto. Dado el tiempo y el esfuerzo suficientes, es muy posible que se encuentre con el equivalente de piedra de brillo de este mundo. Pero si ella tendría o no ese tipo de tiempo en sus manos era una gran incógnita en este momento. Con suficiente fortuna, puede encontrar algo de uso inmediato para ella en su viaje para reunirse con su consorte, pero la princesa lunar sabía que no debía esperarlo. Veo. Mi agradecimiento por su honesta opinión, dijo después de unos segundos de contemplación. Luego dejó escapar un suspiro corto y tranquilo. Entonces, con eso en mente, podría estar mejor investigando otros asuntos. Con su mente decidida, ahora comenzó a deslizarse por la tienda, sus movimientos fueron tan elegantes. Si tratar directamente de investigar el estudio de las estrellas fuera actualmente una aventura infructuosa, entonces sería mejor educarse sobre la historia de este mundo y quizás también sobre su folclore. Si los dioses realmente existieran, entonces había una pequeña posibilidad de que leer sobre ellos le presentara algunos conceptos e ideas nuevos que, mientras tanto, podría utilizar. Cuando comenzó a leer detenidamente la nueva sección de la tienda, Rani permitió que su mente deambulara ahora. Si bien su viaje aún había comenzado, no pudo evitar sentirse un poco frustrada por la falta de recursos disponibles para ella incluso ahora. Pero estos fueron en última instancia algunos retrocesos más escasos. Mientras siguiera adelante, seguramente encontraría algo que valiera su tiempo y atención. Aproximadamente media hora más pasa antes de finalmente salir de la tienda. Cuando las dos mujeres salen y comienzan su viaje hacia donde probablemente estaban Ero y Sword Saint, Sage no pudo evitar mirar a su nuevo conocido con una mezcla de emociones que arremolinaban dentro de ella. Rani fue sin duda una de las personas más interesantes que ha tenido el placer de conocer. Claramente poseía conocimientos sobre temas que nunca habían sido entretenidos por la escuela de magia a la que había asistido en su infancia y también tenía una presencia sobre ella que hablaba de algo casi, no, genuinamente de otro mundo. Si bien ese rasgo podría ser motivo de preocupación, Sage no estaba preocupado en lo más mínimo. En todo caso, algo sobre Rani se sintió similar a presenciar la luz de la luna brillando sobre un lago en la calma de la noche, una presencia suave y cautivadora, calmante de una manera que poco más podría lograr. Tal vez tal sensación es la razón por la cual Sage se sintió tan rápidamente tomada por la mujer de 4 brazos de piel azul, pero podría atribuirse fácilmente a su deseo compartido de conocimiento, con Sage sintiéndose muy parecido a pedir la tutela de Rani dada la mayor cantidad de conocimiento de la mujer mayor, por no hablar de los diferentes sistemas mágicos que debe usar en comparación con la magia que Sage había aprendido. Aparte de eso, la joven no pudo evitar sentirse un poco mal por no poder ayudar a Rani adecuadamente. Estaba muy claro que la tienda a la que habían ido justo ahora no había contenido lo que Rani había estado buscando. De acuerdo, la astrología todavía estaba en pañales, con algunos estudiosos más avanzados que otros en términos de qué conocimiento habían obtenido de sus propios esfuerzos, pero aún así, Sage solo podía hacer una mueca silenciosamente decepcionante. Dicho eso, el viaje no había sido del todo inútil, ella y Rani habían mantenido una conversación breve pero interesante sobre las 2 lunas antes de que esta última se fuera a buscar en la sección de historia de la comprar. Y no mucho después de haber hecho eso, Rani finalmente había logrado encontrar algo de uso aparente, aunque Sage admitirá estar un poco desconcertado por el hecho de que Rani había elegido elegir varios libros sobre la historia general de la Tierra y textos religiosos sobre la Madre Tierra y varias otras deidades. Un poco lejos del estudio de las estrellas, pero Sage consideró la posibilidad probable de que Rani simplemente estuviera tratando de expandir su repertorio de otras maneras que no se podían discernir de inmediato. Ella ha hecho cosas similares en el pasado, después de todo. Mi agradecimiento por comprarme estos libros, habló Rani, llamando la atención de Sage.
Te devolveré el problema más tarde, una vez que obtenga una fuente de fondos para mí, eso es. Sage sonrió ligeramente. No es problema. Si bien mi líder es demasiado infantil y enérgica para su propio bien, aventurarse con ella es muy gratificante, tanto en términos de exploración como de finanzas. Ser parte de la fiesta del héroe, aunque a veces es muy agotador con todas las formalidades con las que a veces tienen que lidiar, por no hablar de las amenazas con las que se han quedado atrapados, ciertamente ha sido divertido. Y, por supuesto, también le ha dado al trío muchas monedas para abastecerse. El alto riesgo naturalmente exigía altas recompensas, después de todo. Mantener un presupuesto constante para que no dejaran que todo el dinero se les subiera a la cabeza era una necesidad, sí, pero a veces derrochar un poco estaba bien. Ahora era uno de esos momentos, no es que los textos en sí mismos hubieran sido caros. La mayoría de ustedes. Aún así, no me gusta sentirme demasiado en deuda con los demás. Si hubiera alguna forma de devolver el favor, sin duda agradecería saberlo, respondió Rani. Otra cosa más con la que Sage sintió que podía identificarse. En ese caso, tal vez algunos artefactos harían. A veces, los usuarios de magia elegimos profundizar en la elaboración de artículos y similares para comerciar o vender directamente por fondos. Dados sus orígenes extranjeros, estoy seguro de que podría crear algo que definitivamente valdría suficiente dinero para mantenerlo financieramente bien situado. Rani sonrió misteriosamente ante eso. De hecho, ahora tengo algunas ideas en mente que creo que deberían ser más que suficientes para tal cosa. Oh hombre, ahora Sage se sentía tan mareada como Ero solía hacerlo cada vez que veía un nuevo tesoro o lugar increíble. Parece que no podrá reprender a la chica más joven tanto como solía hacerlo ahora, con Rani constantemente poniéndola nerviosa por todas estas nuevas posibilidades. Ve por casualidad, estaría bien si soy tu primer cliente. Sería una gran marca en mi nombre que pagaras aún más por mi bien, comenzó Rani mientras continuaban su caminata. Entonces, en ese caso, te proporcionaré más información sobre parte de la magia de mi tierra natal más tarde. Debería permitirme, mi forma de devolverte el dinero por comprarme estos textos. En cuanto a lo que realmente hago, supongo que veremos sobre eso en otro momento. Había un pequeño brillo en sus ojos mientras hablaba, un tinte ligeramente juguetón en su tono. Era casi suficiente para hacer que Sage hiciera pucheros, aunque solo fuera porque ahora sentía que Ero debía sentirse cada vez que ella o Sword Saint se metieron un poco con ella. Sin embargo, no fue realmente un mal presentimiento. Con el ánimo más alto que nunca, Sage pronto tuvo otra conversación cómoda con Rani cuando se acercaban al área del mercado de la ciudad, donde deberían estar Ero y Sword Saint. La joven sintió que los próximos días serán muy divertidos. Sword Saint caminó en silencio y escuchó solo parcialmente la conversación que ocurría justo detrás de ella. Han pasado aproximadamente 2 horas desde que partieron de la ciudad después de haberse reunido. Desde entonces, sus viajes han sido más fluidos, sin un solo bandido o enemigo de ningún otro tipo que impida su progreso. Siendo la guerrera que es, descubrió que ese estado era un poco aburrido. Pero aunque no era probable que viera la batalla pronto por lo que parecía, ella tomó cierta medida de interés y entretenimiento al escuchar la charla entre Sage y su nuevo amigo, Rani, aunque era más como si este último hablara de conceptos mágicos que Sword Saint apenas podía comenzar a entender mientras que el primero escuchaba con entusiasmo, incluso tomando notas mientras continuaba caminando. Sword Saint le echó un vistazo al héroe, que estaba directamente a su lado y también estaba escuchando claramente la conversación, mientras lucía una mirada casi vidriosa mientras marchaba en completo silencio. La mujer mayor lanzó el mayor resoplido posible, divertida por la forma en que la mente de Ero parecía haberse cerrado por haber bombardeado tantos términos técnicos cerca de ella. Realmente ahora, su amiga y líder realmente mostró demasiado a su corta edad a veces. Pero a pesar de la atmósfera bastante poco sincera, el portador de la espada permaneció en guardia lo más sutilmente posible. Si bien no sospechaba que Rani fuera peligroso, al menos no intencionalmente, sus años de entrenamiento la estaban haciendo permanecer alerta en caso de una posible puñalada por la espalda. Estaba segura de que con el tiempo suficiente para conocer mejor a Rani, podrá relajarse a su alrededor adecuadamente, como lo hace con Ero y Sage, pero hasta entonces, Sword Saint permanecería un poco cauteloso con la enigmática mujer. Además, bueno, había algo en la presencia de Rani que sentía también relajante, si tal cosa fuera posible.
Era vagamente similar a cómo algunos usuarios de magia intentaron usar maldiciones o encantos para manipular a la fuerza a otros y hacer que bajaran la guardia, pero esta sensación parecía ser completamente pasiva por parte de la mujer mayor, para gran desconcierto de Sword Saint. Una vez más, no quería sospechar de nada de Rani, pero la espadachín no llegó tan lejos en la vida al confiar demasiado en los demás. Aún así, no le impidió sentirse mal con la situación de la mujer de piel azul. Por desgracia, ser consciente de este ciclo de retroalimentación de emociones tampoco le estaba haciendo mucho bien. Con un suspiro y un esfuerzo considerable, Sword Saint pudo empujar su mano un poco más lejos de la empuñadura de su espada. No era más que una diferencia de quizás milímetros, pero para ella, significaba toda la diferencia. Como un momento después, finalmente se sintió como si pudiera respirar adecuadamente. A pesar de que el día aún era relativamente joven, no pudo evitar mirar al cielo como para pedir ayuda a los dioses. Por supuesto, parecía no haber señales de que tal ayuda llegara de repente. Los dioses simplemente no funcionan así. Bueno, a ella siempre le gustó un desafío. Tal vez este era solo otro tipo de desafío destinado a ella a superar. Pero incluso con esa mentalidad ahora, la joven espadachín todavía no podía sacudir la sensación de que algo estaba arriba. Seguro que las próximas horas de viaje fueron una experiencia incómoda para ella. Las horas pasan. Cae la noche y las 4 mujeres pronto acamparán. Pasa más tiempo, durante el cual comen una cena ligera por cortesía de las sorprendentes habilidades culinarias de Sword Saint, al menos cuando los estándares de cocina en fogata los consideran. Hablan y generalmente se alegran antes de finalmente decidir pasar la noche para siempre, deseando comenzar muy temprano mañana. Tal vez pasaría medio día antes de que lleguen a su próximo destino previsto. Y Rani tenía la intención de hacer uso de las tiendas y comerciantes que la próxima ciudad sin duda tendría. El trío con el que viajaba se había ido a dormir sin mucho problema, dejándose despierta y alerta como podía estar. Actualmente, estaba haciendo múltiples tareas. En un par de brazos, levantó uno de los textos que Sage le había comprado y lo estaba leyendo diligentemente. En cuanto al otro par de brazos, Rani hizo una pausa por un momento en su lectura para mirar hacia abajo, sonriendo ligeramente como ahora dentro de su segundo par de brazos, específicamente las manos, ahora había una cristalización literal de su poder, piedra de brillo, en otras palabras. Sí, piedra de brillo. Sage le había dado una buena idea antes, para crear artículos que luego pudieran venderse por monedas muy necesarias. Inicialmente, había considerado producir algunos empleados destinados a un uso mágico, pero luego había repensado esa opción. En primer lugar, actualmente carecía de los materiales necesarios para construirlos y, en segundo lugar, desde dicho personal, basado en los utilizados en la academia, estaban destinados al uso de magia basada en piedra de brillo. Todavía no tiene idea de cómo interactuaría ese personal con los poderes mágicos de este mundo, y ese fue otro elemento agregado a la creciente lista de cosas para verificar. Afortunadamente con Sage tan ansioso por estar cerca de ella, de hecho, la joven había sido más tomada por algunos de los temas para principiantes que Rani le había estado explicando antes en términos de magia de piedra de brillo. La princesa Lunar dudaba mucho de que ella tendría problemas para encontrar a alguien que la ayude con este esfuerzo. Si todo va bien, entonces ella ciertamente tendría una buena fuente de ingresos en este nuevo mundo para ayudarla en su viaje. Pero cuanto más había pensado en algo así, Rani se dio cuenta de que la creación de personal, aunque era una perspectiva interesante, era algo que tal vez podría ser el último recurso. Porque después de todo, ella tenía otra opción más inmediatamente disponible para ella. Delicadamente, una de sus manos apretó el trozo de piedra de brillo recién formado y lo dejó a un lado, junto con un pequeño pero claramente creciente montón de cosas directamente a su lado. Como la principal practicante de tal magia junto a su madre, además de ser la vasallo de la luna oscura, Rani había teorizado que tenía la capacidad de unir su poder en la piedra de brillo con suficiente concentración y, posteriormente, tiempo, particularmente el tipo de elementos de piedra de brillo que habían sido utilizados por los guerreros espectrales que patrullaban la mansión Caria. Pero gracias a su mayor conocimiento de la artesanía y, nuevamente, su condición de vasallo, pudo mejorarlos considerablemente más que esos. Mientras que las bombas de piedra de ceguera, si pudieran llamarse así, eran capaces de generar 3 explosiones de energía que dispararon contra el enemigo más cercano sobre la piedra de cegado que se arrojaba, los que estaba haciendo eran capaces de generar 6 explosiones y también podían viajar casi al doble de la velocidad.
Ella fue absolutamente positiva de que una vez que demostrara el efecto de sus piedras de brillo a clientes potenciales, la gente clamaría por comprarlos a cualquier precio que considerara apropiado, siempre y cuando no se pusiera demasiado celosa en dichas negociaciones de precios. Al ver que el progreso hasta ahora iba sin problemas, volvió su atención principalmente a su lectura, recorriendo la historia de este mundo y sus menciones de dioses con un interés personal. Dado que el texto actual no era más que una visión general de la historia, no esperaba aprender mucho de ninguna relevancia, pero le proporcionaría una base de conocimiento que sería útil una vez que pudiera leer el resto de los textos comprados. Quizás entonces aprendería algo para permitir un regreso a casa. Quizás mis frustraciones antes habían sido prematuras, se susurró a sí misma, con cuidado de no molestar al trío dormido en las carpas que habían instalado. Al principio, había sentido que había estado bastante en la rutina antes, con la completa falta de información útil disponible. Sin embargo, ahora vio que simplemente se había acercado a las cosas mal. Parece que se había vuelto demasiado utilizada en tiempos más recientes para que otros llevaran a cabo las pequeñas cosas por ella. Blade, Iji e incluso Selubis, por no hablar de su querido Tarniset, sí, tal vez se había vuelto demasiado dependiente de ellos para manejar el trabajo sucio y los pequeños detalles para ella. Pero eso estaría cambiando ahora. De hecho, ha pasado mucho tiempo desde que estuvo en el campo de esta manera, pero se esforzaría por remediarlo rápidamente. Hacerlo con suerte hará que su viaje por delante sea mucho más suave y posiblemente más rápido. Con sus esperanzas renovadas, Rani cambió de posición ligeramente, poniéndose más cómoda mientras se preparaba para continuar su lectura y elaboración por el resto de la noche. Parece que las cosas finalmente comenzaron a aparecer. En el rincón más alejado del continente, una banda cansada de becarios viajó nómadas, expulsados de su hogar hace meses. Una vez habían tenido un lugar para llamar verdaderamente a su hogar. Dijo que no había sido particularmente de lo que hablar, después de haber sido un pequeño pueblo en un paisaje montañoso verdaderamente peligroso, pero había sido la única área en la que sus antepasados habían podido establecerse. Por desgracia, dicho pueblo siempre había estado expuesto al peligro, ya sea por los elementos o por los monstruos que ocasionalmente viajaban por la región, causando estragos en su hogar. Siempre habían podido mantenerse fuertes y sobrevivir, hasta que finalmente no pudieron más, obligados a huir de la tierra dura que simultáneamente y paradójicamente amaron y odiaron con todo su corazón. Desafortunadamente, cuando habían bajado a tierra firme, se habían encontrado con mucho desprecio. Muchos rumores desagradables se habían difundido durante mucho tiempo sobre ellos, que se remontan a generaciones enteras. Dichos rumores se debieron a la dureza irrazonable que su tierra natal había tenido sobre las personas que viajaban por la región, además de dicho ambiente hostil. Eventualmente los nómadas actuales han sufrido algunos cambios físicos notables durante décadas e incluso siglos que han vivido allí. Alto y fornido pero de piel increíblemente pálida y con una mirada enfermiza en los ojos, debido a la falta casi completa de luz solar y otros factores que les habrían permitido vivir vidas más saludables. Solo había sido su propia fortaleza física y psicológica lo que les había permitido perseverar en una región así. Por lo tanto, incluso cuando la gente los consideraba una nueva forma de monstruos, personajes únicos que no son de oración, los nómadas se habían mantenido fuertes como de costumbre, hasta que finalmente, simplemente no pudieron soportarlo más. Ser constantemente rechazados donde quiera que fueran en un intento de establecerse y comenzar de nuevo, además de que sus cuerpos luchaban por adaptarse a entornos para los que simplemente no estaban destinados, finalmente habían desgastado su fuerza, tanto en cuerpo como en espíritu. Aunque algunos de estos nómadas sabían intelectualmente que su sufrimiento estaba lejos de ser único en este vasto mundo de los cuatro acorralados, el sufrimiento aún sufría. Y no pudieron aguantar más. Y así, como su número había seguido disminuyendo durante los meses difíciles de viaje debido a la falta de alimentos y otros recursos, también lo hizo su voluntad de vivir. Al igual que cualquier empatía que hayan tenido por el mundo que los rodea. ¿Por qué debemos sufrir así? ¿Cuánto tiempo más debemos sufrir antes de volver a sentirnos esperanzados? Pensamientos como los que flotaron en sus mentes y la falta de una respuesta a cualquiera de las preguntas solo se sumaron a su creciente desesperación. Y así, ahora al final de su cuerda, los pocos familiares que quedaban se habían reunido alrededor del pequeño incendio que habían podido comenzar a pesar de estar actualmente en lo que parecía ser un humedal. Los nómadas restantes se habían unido para no discutir nada, sino para rezar por un fin.
Los dos son suyos, y el del mundo que los rodea. Si el mundo los rechazara con tanta vehemencia y los echara a morir y obligara a sus propias existencias a desvanecerse como brasas del fuego que tenían ante ellos, entonces se asegurarán de atrapar a tantos otros como puedan en las llamas parpadeantes. Continuaron rezando. Y reza. Y reza. La oración fue todo lo que hicieron en este momento. Incluso cuando el resto comenzó a caer como moscas mientras usaban el resto de su fuerza para rezar, continuaron. Los que pasaron prácticamente cayeron sobre el fuego, sus mismos cuerpos sirvieron como leña que permitió que las llamas continuaran, además de un tinte más amarillento que comenzó a sobrepasar las llamas. Muy pronto, no quedaban más de 3 nómadas, el más duro del grupo. Sus oraciones se hicieron cada vez más fervientes a medida que la llama entre ellos continuó creciendo en fuerza y miraron al fuego sin preocuparse por nada más. Ni siquiera cuando sus ojos comenzaron a pulsar y desangrarse se detuvieron. Ni siquiera cuando ahora dentro de esos casquillos vacíos comenzó el más mínimo parpadeo de llamas amarillentas, los nómadas se detuvieron. Hasta que finalmente lo hicieron, dejando escapar aullidos que estaban completamente mezclados con una locura de otro mundo. Todos saltaron a sus pies, golpeándose la cara cuando se rompió lo que quedaba de su cordura. Pero luego se detuvieron repentinamente, antes de alejarse silenciosamente el uno del otro y comenzaron a alejarse del fuego que solo ahora comenzó a parpadear. La llama del frenesí había conseguido un punto de apoyo adecuado dentro de este nuevo mundo. Este video fue creado por Creepy Anime Oficial. Si lo estás escuchando en otro canal con esta marca es porque ha sido descargado y resumido sin ningún esfuerzo.